Muchas gracias, Mariola, muchas gracias, profesor Urrea, por esa continua preocupación por los temas de seguridad y defensa. Y adentrándonos ya en los temas que nos ocupan, este seminario parece que estaba diseñado para dar respuestas a acontecimientos de actualidad, como es los atentados del pasado día 13, la situación de parálisis hoy, de bloqueo, de una de las principales capitales de Europa, de Bruselas, y pretendo hacer una reflexión rápida. Voy a coger el reloj para intentar, pero ya le he pedido a la profesora Urrea que, como yo me conozco, que cuando falten 5 minutos para terminar, que me lo advierta sin paliativos y ostentosamente. Bueno, pues ¿cómo abordar todos estos temas? Pues pretendo explicar cómo ha evolucionado el terrorismo yihadista, porque no es el mismo terrorismo yihadista el del 2011, el del 2001, el del 11 de septiembre de 2001, que el que hoy estamos viendo y sufriendo. ¿Cuáles son las características entonces de este terrorismo yihadista, del Daesh, del mal llamado Estado Islámico? ¿Cuáles son esas características que le hacen más peligroso? ¿Por qué el título de una amenaza creciente? Porque es así, no ha dejado de crecer esa amenaza. Y en este momento estamos frente a una amenaza que probablemente sea la mayor, el mayor desafío que tiene la seguridad de la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ha habido una Guerra Fría, la Guerra Fría estaba en manos de gobiernos responsables. Era una situación peligrosa, pero controlada. Esto es una situación peligrosa, pero en uno de los dos lados no está controlada, o no hay intención, en todo caso, de controlar. ¿Cuál es la situación actual de ese yihadismo, de ese terrorismo yihadista y las consecuencias que está teniendo todo esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es visualizar cómo ha evolucionado el yihadismo. La respuesta, lo primero es, el mundo del salafismo entiende que ellos tienen que caminar hacia un Estado justo islamista, regido por la ley islámica, al modo como los hermanos del profeta, es decir, de la época del profeta, entendían la religión. Este es el salafismo. Para ellos, en este momento, hay una crisis en el mundo del Islam, una crisis de valores, la jailiyya. Esa crisis requiere un derrocamiento de los gobiernos apóstatas que se han dejado contaminar por los valores de Occidente y una vuelta a que es los valores del salafismo, los valores del origen de la yihad, ¿no? del Islam. Y para eso han establecido, han ido evolucionando, han ido cubriendo fases. La primera fase fue el deber de la lucha contra el enemigo cercano, contra esos gobiernos apóstatas. Ellos consideran que a quien primero hay que golpear es a los gobiernos de Marruecos, a los gobiernos de Arabia Saudita, a los gobiernos de Argelia, al gobierno de Túnez, etcétera, que están contaminados por Occidente, y es a los primeros que hay que derrocar para en esos pueblos musulmanes implantar la Sharia, la auténtica Sharia. La segunda fase fue concretamente la de la expansión de la yihad global, la expansión a la yihad global defensiva. ¿En qué consiste esto? Esto fue una idea de un médico egipcio, Ayman al-Zawahiri, actual líder de Al-Qaeda. Al-Qaeda se crea en 1988 y la crea, como todos sabemos, Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden se dedica primero a recuperar el territorio de Afganistán y luego a golpear a aquellos gobiernos musulmanes que no están respetando la Sharia. Cuando se incorpora a Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri le convence a Osama Bin Laden para decir, y también hay que golpear en la casa de los contaminadores, en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en España, etcétera, etcétera.
Y de ahí surge la idea de la yihad global. Hay que globalizar la yihad. Y de ahí nace la idea de golpear contra Estados Unidos y nace el 11, el atentado, la idea del atentado de las Torres Gemelas. Y surge una tercera opción de también hay que darle participación no solo a los mujahidines que están en Afganistán, que conforman Al-Qaeda, hay que también golpear concretamente, hay que pedir a los buenos musulmanes que están en Francia, en Italia, en España, en todos los países, que se conviertan en actores, que ellos golpeen también. Y surge la idea del lobo solitario. Esas son las tres fases que hemos visto de la mano de Al-Qaeda. Y el Daesh ha seguido, el Daesh, que es una escisión de Al-Qaeda, como vamos a ver ahora, ¿ha seguido esos criterios? No. El Daesh, hasta el pasado día 13, no había golpeado fuera del territorio musulmán. No había pasado de la segunda, a la segunda fase. No estaba cubierto eso. Estaba muy ocupado y preocupado por controlar territorios. Entonces, no se había preocupado de golpear fuera de sus territorios, del mundo musulmán. El primer atentado como organización que golpea fuera es concretamente contra una nación que no es musulmana. No es exactamente el 13 pasado. Es el atentado contra el avión ruso en la península del Sinaí. Ese es el primero. Y el segundo es el del 13 de noviembre pasado. Y aquí hay un salto cualitativo. ¿Y por qué hay un salto cualitativo? Porque el Daesh es mucho más fuerte que Al-Qaeda. Vamos a verlo todo esto. ¿Cómo ha evolucionado el terrorismo yihadista? Pues primero era un terrorismo local, era un terrorismo concretamente, se crea, por ejemplo, Al-Qaeda se crea en Afganistán para liberar el territorio de la invasión de los soviéticos en los años 80. Ahí nace Al-Qaeda, de esa libertad. Y se trata de un terrorismo local, en principio, al que luego, después, para protegerse, se traslada a Pakistán, para protegerse detrás de una frontera, y se convierte en un terrorismo transnacional, y que posteriormente, en una tercera fase, es cuando, a sugerencia de Ayman al-Zawahiri, se convierte en un terrorismo global, pudiendo golpear en cualquier parte del territorio del planeta. Pero golpeando con megaatentados, 3.000 muertos, es un megaatentado, con objetivos que pretendían intimidar y que pretenden intimidar a la sociedad internacional y cometidos por yihadistas captados en cualquier parte del mundo. Es más, en los últimos años lo que promueve la propia Al-Qaeda y ahora el Daesh es, no, como es más fácil camuflar un terrorista que haya nacido en Francia para golpear en Francia o en España para golpear España, porque no tiene acento, porque conoce muy bien el terreno, etcétera, etcétera, hay que captar yihadistas en esos países para golpear en esos países. No hay que ir desde otros países a golpear allí, no hay que llevar un yemení. El atentado contra las Torres Gemelas lo cometen 16 personas, donde hay libios, hay libaneses, el dirigente es un saudí, hay egipcios. Aquí, en Francia, el atentado lo han cometido mayoritariamente franceses y algún belga, pero mayoritariamente franceses. Esta es la nueva idea. Y pasamos a la cuarta etapa, por decirlo de alguna manera, que es ese terrorismo, capaz de controlar un territorio y de aprovechar todo lo que implica controlar un territorio. Les contaré que el día que el Daesh conquista Mosul, Mosul es la segunda ciudad de Irak, más de 500.000 de habitantes, cuando conquista Mosul, el primer día lo que hace es irse a los bancos y recaudar todos los depósitos, todos los valores, todas las cosas de valor que hay en esos bancos. Y se calcula que recauda 800 millones de dólares en una mañana.
A continuación se va, simultáneamente, se va a los cuarteles, y en los cuarteles lo que hace es acopio de todo el material que hay en esos cuarteles. Hay quien está preguntando ahora en la prensa, ¿quién les vende el armamento? No hay que venderles armamento. En los cuarteles de Mosul estaba el mejor armamento que hay hoy día en el mundo. Los carros de combate Abrams americanos, los vehículos blindados Humvees americanos, fusiles, los fusiles eran AK-47, pero había incluso fusiles M16 americanos. Todo ese material es porque los americanos se lo regalaron al ejército iraquí cuando se marcharon, para que el ejército iraquí fuera capaz de dar seguridad a su propio país. Ante la rendición de Mosul, prácticamente sin combatir, todo ese material cayó en poder de Daesh. Además, cuando ocupan el territorio, consiguen otra cosa. Todos los jóvenes que hay en ese territorio son movilizables, te tienes que venir conmigo a combatir. Y al que pone mala cara o no lo ve claro, le cortan el cuello. Y el siguiente ya no tiene dudas, porque ellos le cortan la cabeza y la ponen en la valla enfrente de su casa. De esa manera queda como aviso para todo el mundo de lo que pasa cuando no colaboras con ellos. Ya por terminar, ¿qué les aporta ocupar los territorios? Esos territorios tienen recursos, tienen antigüedades, por ejemplo, y el que quiera comprar ahora antigüedades a buen precio, pues ahora hay un mercado negro, por Suiza circula, hay un mercado negro donde se puede comprar antigüedades a buen precio. Las grandes no se pueden transportar y entonces esas se destruyen, pero lo que se puede transportar se vende y es dinero para el Daesh. Y luego hay fuentes de suministro, de recaudación de impuestos. Todos los funcionarios de Irak, que queda como Estado, cobran, pero el 50% de lo que cobran del salario se lo queda como impuestos el Daesh. Para circular por las carreteras hay que atravesar puntos de control, lo que llamamos checkpoint. En esos checkpoints hay que pagar por la mercancía que lleves. Y finalmente, lo más sustancioso, el Daesh ha ocupado territorio que tiene petróleo, y ese petróleo se vende. Se vende clandestinamente por los gasoductos clandestinos que había hecho Saddam Hussein cuando, tras haber ocupado Kuwait, se le sometió a un bloqueo internacional donde se le prohibía vender petróleo, y entonces él lo que hizo fue unas redes de gasoductos, de oleoductos clandestinos, y por esas mismas redes se está vendiendo, se está sacando ahora petróleo. Y en el caso de Siria, que no existen esos gasoductos, lo que salen son camiones. Hasta el fin de semana, hasta hace 2 fines de semana, nadie había bombardeado esos camiones. Ahora ya se ha empezado a bombardear esos camiones. Empezaron a bombardear los americanos y ahora también los rusos. Yo calculo que para poder sacar, que es lo que se calcula, 1.300.000, 1,5 millones de dólares diarios, hay que sacar más de 200 camiones de petróleo todos los días. 200 camiones son mucho, 200 camiones de cisterna son muchos camiones. Este es el poder del Daesh. Esto es lo que le hace mucho más peligroso que Al-Qaeda. Esa es la situación. ¿Y qué más ha conseguido el Daesh basándose en esa fortaleza de ocupar territorio? Pues eso le ha permitido ocupar territorio, crear un califato. Crear un califato que lo creó el 29 de junio del año pasado, el primer viernes de Ramadán. El califa Ibrahim, en ese momento se autodenominó y el califa Ibrahim, su auténtico nombre es Abu Bakr al-Baghdadi, durante 2 horas, con retransmisión en directo de la televisión, proclamó el califato y explicó lo que él quería para su califato. Exige sumisión a todos los musulmanes y pide a todos los musulmanes que vayan a vivir a ese califato. Y aquí viene también una diferencia con Al-Qaeda. Al-Qaeda pedía mujahidines, pedía luchadores. Si eran hombres, hombres, si eran mujeres, mujeres, pero normalmente eran hombres los que iban a combatir. El califa Ibrahim no pide solo mujahidines, pide también mujeres, niños que fortalezcan el califato. De aquí que estemos viendo cómo muchachas jóvenes, casi niñas, estén abducidas para ir a contribuir a fortalecer ese califato.
Y esto también es nuevo. Hay que dar savia nueva a ese califato. ¿Por qué el nombre de Ibrahim? Pues no se sabe, pero es curioso. Ibrahim es el nombre del hijo del profeta, el hijo varón del profeta que murió siendo casi un niño y que hubiera sido probablemente el sucesor natural del profeta si hubiera tenido varones. Luego surgió la escisión de el único varón cercano era el marido de su hija Fátima, ¿no? Hussein, que era su primo también, y de ahí nace la escisión entre chiitas y sunitas, que también está en el origen del conflicto actualmente. ¿Y cuál es la sexta fase? Que la estamos viviendo ya, porque esto va muy rápido. La cuarta, la quinta y la sexta fase en año y medio están transcurriendo a toda velocidad. La expansión hacia el califato histórico. ¿Cómo expande este Estado, mal llamado Estado Islámico, cómo expande su influencia? Pues lo que hace es que de la mano del éxito de ocupar territorios en muy poco tiempo, ha ido convenciendo a grupos yihadistas de otros territorios, por ejemplo, Ansar Ansariya, los partidarios de la Sharia en Libia, de te tienes que unir a mí. Y le han ido jurando fidelidad al califa Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi. Y eso es la forma que tienen de expandirse. Hasta el punto que los atentados que hemos visto en el Museo del Bardo en Túnez, o los atentados que hemos visto en la playa de Sousa, están cometidos por antiguos miembros de Ansar Ansariya en Túnez, pero que ahora son miembros del Daesh, con armas que les ha proporcionado el Daesh en Libia. Concretamente están en Sirte y en Benghazi, es donde están ahora asentados. Mientras que Al-Qaeda preconizaba el control político de países débiles, controlar al Estado, no pretendía controlar el territorio hasta que no hubiera controlado el Estado, buscaba el liderazgo entre los yihadistas por el impacto de sus atentados, el llamamiento a los mujahidines para hacer la yihad, pero solo como combatientes, si eran hombres, hombres, si eran mujeres, mujeres, evidentemente muy mayoritariamente hombres. Golpear, Al-Qaeda entendía que había que golpear a los enemigos cercanos, que es donde más atentados han cometido, pero también a los lejanos, y Al-Qaeda practicaba una cosa que no practica el Daesh, que es el repliegue estratégico. ¿Qué es eso? Yo cometo el atentado y me oculto, cometo el atentado y me oculto, pero no aspiro a controlar territorio. El Daesh ocupa territorio y lo defiende a toda costa, y da lugar a una cosa que llamamos los conflictos híbridos, donde se mezclan las características de los conflictos asimétricos, no se respeta el derecho internacional, ni las leyes, ni el derecho internacional humanitario, no se respeta nada, se puede hacer cualquier cosa, pero además tengo armas convencionales y puedo defender el territorio como si fuera un ejército convencional. Al-Qaeda difundía su estrategia en las redes y el Estado Islámico no tanto. No es un problema de qué ciudad es la próxima a por la que voy a ir. Eso no lo cuenta el Estado Islámico. Sí cuenta las razones por las que hay que ir a combatir o a vivir al califato, pero no cuenta qué es lo que van a hacer. Eso forma parte de una estrategia, como si fuera una estrategia militar, que se oculta. Esa es la realidad. Mensajes contra los enemigos para radicalizar a los musulmanes, a los de Al-Qaeda. La estrategia de Al-Qaeda es exclusivamente asimétrica, no es híbrida, y en Al-Qaeda es muy importante el papel de los líderes. Cada líder es dueño y señor, es un señor de la guerra. Está Ayman al-Zawahiri un poco como jefe supremo de toda Al-Qaeda, pero es un jefe supremo que orienta las estrategias. Pero luego Al-Qaeda en el Magreb Islámico tiene un líder, que se llama Abdelmadel Durdel, y él se ha ganado ese puesto a pulso, y no se lo discute nadie. Abdelmadel Durdel, cuando entiende que hay que mandar una cátiva, un grupo al Sahel, a Mali, manda a Abu Zeid. Con Abu Zeid va un grupo entre los que está Mokhtar Ben Mokhtar. Pero Mokhtar Ben Mokhtar discute, no está de acuerdo con la estrategia
de Trudel ni de Abu Zeid. Y entonces, ¿qué hace? Monta su propio grupo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque Mokhtar Ben Mokhtar, al que los americanos llaman Mr. Marlboro, que le hemos dado ya por muerto muchas veces, probablemente ahora lo está ya muerto, probablemente lo está. Los americanos ahora son los que consideran que sí que ha muerto. Hace 3 meses, desde junio, más de 3 meses, desde junio no sabemos nada de él, y el atentado del secuestro del hotel de Bamako el otro día, había prensa que se lo adjudicaba a él. Si no da señales de vida, probablemente esté muerto. En todo caso, es importante saber por qué este señor montó su propio grupo. Pues porque mientras Abu Zeid no era partidario de dedicarse al contrabando de tabaco y de drogas y demás, este era partidario de dedicarse al contrabando de tabaco, de drogas, etcétera, ganar mucho dinero. Se calcula que ganó en 3 años 50 millones de dólares, y con ese dinero te vas a Túnez, a los grupos, a las zonas donde están los salafistas, y les contratas. Y como son zonas muy depauperadas, ya tienen la ideología radical, y entonces tú llegas y dices, mira, yo te doy 500 dólares todos los meses si te vienes a combatir conmigo. Y por cada atentado que cometas tienes un plus. Y por este procedimiento, los que firman con sangre, los al-Mutalimin, que es el grupo de Mokhtar Ben Mokhtar, llegaron a ser un grupo muy importante. Son los que tuvieron secuestrado a los cooperantes catalanes, que no los secuestraron ellos, los secuestran bandidos, delincuentes. Ellos compran a esos delincuentes, les compran los secuestrados, y luego ellos se dedican a negociar el secuestro, evidentemente con un plus, sacándole un gran rendimiento a ese secuestro. De esas escisiones, de esa ruptura de líderes, hay un líder también que rompe con Al-Qaeda en el Magreb Islámico y crea Muyao, el Movimiento por la Unidad de la Yihad en África Occidental, porque Al-Qaeda en el Magreb Islámico es fundamentalmente argelinos y árabes. Entonces, cuando se van al sur, en el sur hay negros, hay gente de Mauritania. En Mauritania hay mucho, ya la mitad del país es negra, es de raza negra, y ahí surgen los problemas interétnicos, ¿no? Entonces, para resolver esos problemas interétnicos hay escisiones, se crea Muyao, Movimiento por la Unidad en África Occidental. Ansar Din es también otra prueba de otro liderazgo, de otro señor de la guerra, que es Ansar Din, que es un tuareg. Bueno, todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque eso produce problemas en Al-Qaeda, en Al-Qaeda en general, que es la división de los líderes. Cada uno va un poco a sus anchas, a sus intereses particulares. Una de esas escisiones es el Daesh. El Daesh, con Abu Bakr al-Baghdadi, no pide permiso a Ayman al-Zawahiri. Este grupo, el grupo del Estado Islámico de Irak, es Al-Qaeda en Irak, no pide permiso al líder máximo, que es al-Zarqawi, no le pide permiso, y se va a combatir a Siria. Y se va a combatir con más hombres de los que tenía Al-Qaeda en Siria, que se llama el Frente al-Nusra. Y exige que, como tengo más hombres yo, aquí el que manda en Siria soy yo. Y los que están en Siria dicen, no, mi jefe está en Pakistán, probablemente, Ayman al-Zawahiri, y yo le obedezco a él, y no a ti. Bueno, de ese choque entre las dos Al-Qaedas, los dos grupos de Al-Qaeda, se produce la ruptura. Es Ayman al-Zawahiri, el líder supremo, el que el 3 de febrero de 2014 les echa, les expulsa de la organización. Y entonces es cuando se crea el Estado Islámico, sin apellidos, ni de Irak, ni de Levante, ni de ningún sitio, de todo, del mundo entero. Esa es, pero ¿qué ha logrado creando el califato? Ya hay un solo líder, y es indiscutible, porque todo el mundo le debe sumisión al líder, y eso le hace mucho más fuerte al Daesh. Y aquí viene también un peligro añadido. Es un grupo con una fortaleza también en lo estratégico. Solo hay una mente, una cabeza que dirige todo. Y eso le hace enormemente más fuerte, porque los grupos que habían discutido, los líderes que estaban continuamente chocando entre ellos, aquí no hay discusiones. Porque aquí supone chocar contra el líder religioso, el califa, y no hay nadie que se atreva a hacer eso.
Esta es un poco, ya lo he contado, este grupo, el Estado Islámico, el Daesh, nace en 2003 en Irak. Nace de la mano de un jordano, al-Zarqawi, que huyendo del Irak, de Afganistán, donde han llegado los americanos en 2001, se tiene que marchar de allí, como se tuvieron que marchar todos los yihadistas, empezando por el propio Osama Bin Laden, que luego le matan en Abbottabad, en Pakistán. Se tienen que marchar y cada uno se buscó la vida donde pudo. Este, que era jordano, se le ocurrió: pues me voy a Jordania, aquí creo mi propio grupo y acabo con el rey Abdullah, que acababa de llegar al poder. Pero se dio cuenta enseguida de que en Jordania tenía poco o nada que hacer. Así que se fue a Irak. Y en Irak crea un grupo que no era de Al-Qaeda originalmente, que era el grupo de la yihad y el monoteísmo. A ese grupo se le unieron, cuando llegan los americanos, invaden Irak, se le unen todos los militares, o gran parte de los militares del ejército de Saddam Hussein, porque a la mayor parte de los militares, los americanos, el embajador Paul Bremen, que era el que mandaba toda la operación, la autoridad provisional de la coalición, cometió el tremendo disparate de disolver a la policía y disolver al ejército, y prácticamente crearon por unas condiciones que impedía que esos militares, esos policías, se reintegraran al nuevo ejército. Esto es una cosa, es un despropósito. Lo más peligroso que existe en este mundo, y si es en un país árabe, musulmán, mucho más, es que haya un Estado fallido. Este es el caso de Libia también ahora, porque eso es lo que aprovechan los grupos yihadistas, los grupos que utilizan el terror. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Bien. El problema es que si yo no puedo formar parte de mi ejército y me voy a morir de hambre, yo y mi familia, te voy a combatir. Me paso a la insurgencia. ¿Quién es el grupo que estaba combatiendo en ese momento con éxito? El grupo este de la yihad y el monoteísmo. Pues me uno a ellos. ¿Pero usted tiene algo en común ideológicamente en lo religioso con ellos? Nada. Nada de nada. Pero tenemos el enemigo común, los americanos. Al principio los americanos. Luego los americanos y los chiitas, el gobierno de Bagdad. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y ese grupo empezó a controlar pueblos pequeños. Y ese grupo, en 2006, apoyándose en esos grupos pequeños, creó primero, con otros 7 grupos musulmanes, yihadistas, crearon el Comité de los Mujahidines, los que tenían que vigilar que la Sharia era la ley que regía a esos pueblos que ellos habían controlado. Y concretamente en octubre de 2006 ya habían muerto el creador, el jordano al-Zarqawi, había muerto en un bombardeo de los americanos. Crean el Estado Islámico de Irak. El Estado Islámico de Irak, que es donde ellos pretenden, oye, ya pretendo no solo combatir a los americanos, sino que haya pueblos donde prácticamente el que controla lo que ocurre en ese pueblo soy yo. Y los americanos, en 2007, el general Petraeus se da cuenta de que están perdiendo la guerra, y que están perdiendo todo, por esa estrategia que siguen. Ellos lo que hacen es, los americanos se meten en bases, golpean por la mañana, van a resolver un problema, pero vuelven por la tarde y se encierran en su base. Se da cuenta de que eso no resuelve el problema. Y el general Petraeus se da cuenta de que hay que separar de ese Estado Islámico de Irak que se acaba de crear, hay que separar a los antiguos miembros del ejército de Saddam Hussein. Y lo hace creando un ejército paralelo, que es una milicia, los hijos de Irak, a los que el propio general les da armas y todos los meses les tiene que pagar el gobierno de Bagdad, con la condición de: en tu pueblo, donde yo te doy la responsabilidad de la seguridad, aquí no se puede instalar el Estado Islámico de Irak. Y eso funcionó muy bien. En 2011 los americanos se ven obligados a abandonar Irak, porque el gobierno de Bagdad, del primer ministro Maliki, chiita, pues dice: con los americanos aquí, yo tengo mi gobierno condicionado, tengo que pedirles permiso para mover carros de combate, para hacer esto, para hacer lo otro, y eso no me gusta, así que se vayan. Se van, y automáticamente empieza otra vez la lucha entre chiitas y sunitas, porque el gobierno americano había exigido que el gobierno fuera un gobierno de concentración nacional, donde hubiera kurdos, chiitas y sunitas. En Irak, el 62% son chiitas, por lo tanto, cuando se hacen unas elecciones, quien gana son los chiitas. Si tú lo que pones es un gobierno de ministros chiitas, donde los delegados de gobierno son chiitas, los generales son chiitas, los cargos son chiitas,
a los sunitas no les toca nunca y a los kurdos no les toca nunca nada. Así que cuando volvieron a esa situación de para los sunitas nada, para los chiitas todo, los sunitas abandonaron esas milicias y se volvieron a juntar con el Estado Islámico. Pero esta vez, en vez de combatir a un ejército de 200.000 hombres que dejaron allí los americanos, de iraquíes, dijeron, vamos aquí al lado, ahí está Siria, que está hecho unos zorros, que es un estado fallido en gran parte del territorio, y ahí tenemos mucho que ganar. Y es cuando saltan al otro lado y cambian su denominación. Estado Islámico de Irak y Sam. Sam es el Levante. El Levante para los árabes es Siria. Entonces se van al otro lado. Es cuando chocan contra al-Nusra, Ayman al-Zawahiri les expulsa, etcétera, etcétera. Y ellos se hacen fuertes, conquistan Raqqa, que es la capital, y a continuación vuelven otra vez, una parte de ellos vuelve a Irak y conquista Mosul. Conquista Mosul, decretan el califato y en esa situación estamos. Todo esto contado muy rápido, por razones de tiempo, casi tan rápido lo han hecho ellos. Esto lo han hecho prácticamente en año y medio, en menos de año y medio, porque la situación que tenemos ahora está casi paralizada. Ahora veremos muy rápidamente. Y ellos siguen un parámetro que no es el de Al-Qaeda. La conquista del territorio es lo que les hace especialmente fuertes. Y el derribo del avión ruso es lo que ha cambiado y les ha dado otra vez, ha dado una vuelta de tuerca. ¿Y por qué atacan a Rusia si todo el mundo sabe que Putin se lo va a hacer pagar y de forma muy dura? Pues la razón, vamos a pasar esto han ido conquistando todos estos territorios, ellos su objetivo era Damasco. ¿Por qué han intervenido los rusos? Pues porque, vamos a ver si soy capaz de verlo, voy a ir muy rápido, aquí, en este mapa, esto es Siria, aquí tenemos Damasco, esta zona rosa es lo único que controla ya el régimen de Bashar al-Assad. Aquí tenemos la base de Tartus y una ciudad que se llama Latakia, aquí al sur está el aeropuerto de Latakia. La base de Tartus es la única base que tienen los rusos en todo el Mediterráneo. Para una Rusia que quiere recuperar su papel de líder regional, no hablaré de líder mundial por el momento, pero en este momento de líder regional, esta base es fundamental. Su base más cercana al Mediterráneo es la península de Crimea, Sebastopol, pero está muy lejos en navegación. Una flota que esté en el Mediterráneo y no tenga una base donde reparar barcos, donde poder descansar la tripulación, esa flota prácticamente es inoperativa, está muy condicionada. Esta base es vital para los rusos. Esta base no es una base aeronaval, solo es una base naval, a la que ahora están haciendo mucho más grande. El material que llega por vía aérea tiene que llegar al aeropuerto de Latakia. Cuando el Daesh estaba a punto de hacerse con Alepo, que es esta ciudad de aquí, que es la segunda ciudad de Siria, la caída de Alepo hubiera sido el camino ya expedito hasta Latakia, y hubieran perdido probablemente Latakia y Tartus. Entonces es cuando Bashar al-Assad le dice a Putin, vente y échame una mano, que tú pierdes la base de Tartus. Tenemos un convenio de ayuda mutua, no de defensa mutua, de ayuda mutua, en base a ese convenio yo te pido que vengas. Y los rusos van allí. Y si vemos los puntos verdes son posiciones rusas. Vemos que no están en Damasco, tiene solo un punto verde en Damasco, que son los mandos. Todo esto de aquí protege este arco, que es esto de aquí, protege este arco, que son las posiciones rusas. Pero los rusos cuando han llegado allí han desplegado aviones y han desplegado tropas de tierra, no para combatir al Daesh, para proteger ese territorio. Si no se hubiera protegido, si no hubieran entrado los rusos, Damasco hubiera acabado cayendo. Y Damasco era lo que los militares llamamos el centro de gravedad de la operación. ¿Qué es el centro de gravedad? Es esa pieza del puzzle que tú la quitas y el puzzle se cae entero. Damasco es la pieza de oro, porque Damasco es el símbolo, es la capital del califato histórico, y hubiera sido la pérdida total de Siria en manos del Daesh. Así que los rusos intervienen ya in extremis para proteger sus intereses, para proteger el régimen de Bashar al-Assad, y los rusos empiezan a bombardear, pero yo diría
de una manera tremenda y de forma coordinada, cosa que no se había hecho hasta ese momento, con las tropas del régimen de Bashar al-Assad. Fijémonos que aquí, estas posiciones que hay aquí naranjas, que están diseminadas por todos los sitios, son milicias iraníes, pero ellos no tenían aviación. Ahí Irán no tiene aviación. La única aviación que había era los bombardeos de los americanos, de los franceses, que ya estaban bombardeando, de Arabia Saudita, de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos y de Canadá. ¿Y por qué bombardea, por ejemplo, aquí Arabia Saudita y no bombardea en Irak? Pues muy sencillo. Arabia Saudita es el líder de los sunitas. Arabia Saudita quiere que el régimen de Bashar al-Assad, que es un régimen alawita, próximo, la doctrina alawita es próximo muy parecido a los chiitas. Quiere que ese régimen caiga y que predomine la mayoría del país, que es sunita. El 70% de la población siria es sunita. Entonces, la caída del régimen favorece los intereses regionales de Arabia Saudita. No ocurre lo mismo en Irak. La mayoría de Irak es chiita. Si tú bombardeas en Irak, a quien favoreces es al régimen de Bagdad, que es chiita. Ahí Arabia Saudita no entra a bombardear. Y Bahrein es el hijo adoptivo de Arabia Saudita. En Bahrein la mayoría de la población es chiita, pero gobierna una minoría sunita, controlada y apoyada por Riad, por Arabia Saudita. Así que cuando Riad dice que nos vamos a la guerra, ya sabe Bahrein que va a la guerra. Que nos vamos a descansar, no podemos ir a descansar. Van de la mano. Esto es la clave para entender el tema. Otro que se la está jugando en los dos escenarios es Jordania. Jordania, en cambio, bombardea en los dos sitios. Pero esos bombardeos en Siria no estaban coordinados con las tropas de tierra. Es decir, ahí bombardeaban y bueno, si puedes aprovechar algo es tu problema, pero yo no pregunto al régimen de Bashar al-Assad si te va bien bombardear aquí o allí. Esto es lo que ha hecho Rusia, ponerse de acuerdo con ellos. Eso ha dado la vuelta a la tortilla. Han empezado, ya Alepo ya no cae. No solo no cae, sino que empiezan a avanzar las tropas sirias para recuperar Raqqa. ¿Y cuál es la respuesta entonces de estoy empezando a perder territorio? La respuesta entonces del Daesh es golpear a Rusia y empezar a golpear a todos los que están bombardeando. Entonces golpea a Rusia y le pone la bomba en el avión, porque está jugando a la desesperada el Daesh en este caso. Golpea a Francia simplemente porque es uno de los que está implicado, pero además es que tiene comandos en Francia, de los que han regresado de Siria. Esto también es muy importante. Si no tienes comandos en el país que quieres golpear, no lo puedes golpear, porque no tenían preparada la infraestructura. Es de la mano de esos retornados con la que se están cometiendo estos atentados. En España, de los 133 que calcula la policía que han ido a combatir a Siria, se calcula que aproximadamente 33 o 35 han regresado. 25 están en las cárceles, en la cárcel ya. Y el resto, pues son a controlar policialmente qué hacen y a qué se dedican. Pero en España es que hemos mandado, o han salido de aquí, no hemos mandado a nadie, han salido de aquí muy poca gente, pero de Francia han salido muchos. De Túnez han salido 3.000 y se calcula que 1.500 han regresado. De Bélgica han salido unos 500, no son muchos. Para la población que tiene Bélgica son muchísimos. En proporción es el país europeo que más mujahidines o que más foreign fighter, combatientes extranjeros, ha proporcionado a Siria. Entonces ahora el problema lo tiene Bélgica porque también tiene el mayor número de regresados en proporción a su territorio. Esa es la situación. Voy a ir avanzando muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues esta que vemos. Golpea, Rusia se mete en Siria, Rusia hace balancear, cambia la dirección de la guerra. Cuando estos iban ganando, de pronto empiezan a perder y el Daesh decide trasladar la guerra, ampliar su frente de guerra a eso que Al-Qaeda ya lo había hecho hace muchos años, que es golpear fuera. Por otro lado, amenazados estamos todos, muy especialmente Francia, España, Roma. Estos somos especialmente amenazados. España no España, Al-Ándalus.
que para entendernos es prácticamente toda España, pero digo no España porque ellos no citan nunca la palabra España. Surge así un grupo terrorista que ha sido capaz de paralizar una ciudad como Bruselas. Hoy está paralizada, este fin de semana ha estado paralizado. Díganme cuando Al-Qaeda ha logrado paralizar una ciudad, ni con los atentados de las Torres Gemelas. Surge el peligro de podrían cometer un atentado con armas químicas, lo ha dicho Manuel Valls, el primer ministro francés. Podrían, ¿por qué? Porque en Siria había armas químicas. Bashar al-Assad entregó 1.500 toneladas de armas químicas para su destrucción. La pregunta que cabe hacerse es, ¿entregó todo? La segunda pregunta es, ¿hace falta encontrar el arma química física para tener armas químicas, o con que encuentres al químico que las sabe fabricar y que lo tiene es suficiente? Pues tengamos claro, por ejemplo, todo el mundo se asombra de las películas de calidad en alta definición que hace ahora el DAESH. Tiene 6 productoras de televisión, 6. ¿Y de dónde las ha sacado? ¿Es que ahora los productores de televisión de Reino Unido se van allí? No, es que en ciudades como Ramadi, como Mosul, es que había productoras de televisión. Solo hace falta convencer a la gente de que o trabajas conmigo o te corto el cuello. Tú eliges, y eso es bastante convincente. Termino, esa es otro de los motivos por los cuales hay... ¿Me he debido de pasar algo? Pues sí, es que está oculta. Bueno, pero se lo cuento de palabra. Si miráramos el número de muertos que ha habido en Irak, se lo digo de palabra, por años, en 2012 había 4.622 muertos, año, en el conflicto de Irak. En 2013 hubo 9.826. En 2014, 18.236. O sea, hasta el 2014, cada año se ha duplicado el número de muertos. En 2015 va a haber cerca de 18.000, se va a mantener, unos 17.000 es lo que va a haber. Entonces, ¿es más peligrosa esta amenaza? Bueno, el número de muertos en Irak así lo demuestra claramente, que ha estado incrementándose. ¿Es más peligrosa geográficamente? Por la expansión de ese terrorismo yihadista, también es más peligrosa. Y hay un peligro añadido, y es que Al-Qaeda ha dado ya señales de que está dispuesta a sacrificarse, a autodecapitarse ella e integrarse en el Daesh. Y si se integra, toda esa gran mezcla de grupos yihadistas pasarán a formar parte de una única estrategia. ¿Qué otras consecuencias podemos ver de lo que está pasando? Pues ahí tienen los refugiados. Europa se queja o encuentra difícil encaje a recibir, no digo 250.000 refugiados, que es lo que se calcula que van a llegar a Europa en 2015. No. En verano se reunieron los primeros ministros y presidentes de gobierno para repartirse 126.000, solo llegaron a acordar el reparto de 66.000, el resto según vayan llegando, y la realidad es que a la Unión Europea llegarán este año 250.000. Pero eso que se ve en la Unión Europea es la punta del iceberg. Solo Jordania tiene 620.000, un país tan pequeño como Jordania. Hablo solo de sirios, ¿eh? Líbano tiene 1.050.000, para ser exactos. Turquía tiene 2 millones. Y dentro de la propia Siria hay 7,5 millones de desplazados. Personas que han tenido que abandonar su hogar, que no tienen trabajo, que viven o con sus familiares en otras ciudades más seguras, y de ellos 5 millones viven del Programa Mundial de Alimentos. Si no arreglamos el problema de Siria y de Irak, esas cifras irán incrementándose, y además la punta del iceberg aumentará. El año que viene aquí podríamos tener fácilmente 700.000 inmigrantes. Si no hemos encontrado la fórmula para integrar a 250.000, cuéntenme cómo vamos a encontrar la fórmula para integrar a 750.000. A eso añadamos el problema real, el del radicalismo en los países occidentales y en los países musulmanes, que hace que señores que
que han nacido en Francia, que han nacido en España, se radicalicen, sean capaces de irse a Siria, de combatir, sean capaces de regresar a Francia, de ponerse un cinturón y de, además de intentar matar el mayor número posible de personas, de compatriotas suyos, de inmolarse. Esas cifras que hoy estamos viendo, si no somos capaces de resolver este problema, irían en aumento. Entonces, otro de los elementos claves es la lucha contra la radicalización. En España, en Francia, en Bélgica, pero también en Marruecos, en Argelia, en Libia y hasta en Arabia Saudita, aunque este sea un tema mucho más complicado de abordar. Y les voy a dejar con estas cifras que son bastante ilustrativas. Esos son los resultados a fecha 13 de noviembre de la operación Inherent Resolve, que es la operación de los aliados, donde no está incluido Rusia, contra el Estado, el mal llamado Estado Islámico. 129 carros de combate se han destruido. Para, si alguien piensa, bueno, el Estado Islámico al final son una pandilla de gente. Bueno, yo les digo que el armamento que ya se ha destruido de ellos corresponde a una potencia media. 129 carros de combate, en España hay 400 carros de combate. Pero es que a ellos no se les ha destruido todos los carros de combate. O sea que vehículos blindados se les han destruido 356. Áreas de entrenamiento, 676. Edificios, 4.500 edificios. Posiciones defensivas de combate, casi 5.000. Otras infraestructuras de petróleo, 260 infraestructuras de petróleo. A pesar de todo, siguen vendiendo petróleo. Y otros objetivos de otro tipo, 5.000 y pico. En total, 16.000 objetivos se han batido. A pesar de todo, la coalición no ha logrado dar la vuelta. El punto neural, el punto clave que ha logrado dar la vuelta un poco a la tortilla ha sido Rusia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, general. Seguro que la ponencia ha suscitado alguna pregunta o alguna reflexión. Tenemos unos minutos, en torno a 10, 15 tope de minutos para este bloque de preguntas, así que si alguien se anima, yo les pediría en primer lugar que se presentaran y sobre todo que la pregunta fuera lo más concreta posible para que aprovecháramos al máximo el tiempo. Adelante. Buenas, soy Nicolás, soy miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y quería hacerle 3 preguntas muy cortas. Una que me quedó de la semana pasada en Zaragoza de hacerle y 2 a raíz de los últimos acontecimientos. La que me quedó la semana pasada en Zaragoza de hacerle era si, ante la posibilidad real de que caiga Raqqa, se tiene en cuenta la posibilidad de que Daesh haga una acción más importante de la de París en Europa para reafirmar su liderazgo. La segunda es referente a Bélgica. Bélgica no se ha visto los servicios secretos o de inteligencia belgas sobrepasados o no tenían en cuenta la dimensión del problema que tienen. Y la tercera es referente a China. Hemos visto que últimamente han muerto 2 chinos degollados por el Daesh. ¿Puede haber una mayor implicación del Daesh en China a través del movimiento independentista de Xi'an? Bueno, muchas gracias. Pues vamos con la primera pregunta. Si cae Raqqa, ¿habrá un incremento de las acciones? Yo creo que no es necesario que caiga Raqqa para, en la medida que ellos pierdan territorio, tratar de defenderse con acciones fuera de esos territorios. Va a defender Raqqa con uñas y dientes, pero si la comunidad internacional se empeña, Raqqa caerá. Sin ir más lejos, no quiero entrar en detalles, ¿no? Ese es seguro. Voy a la tercera y luego recuerdo la segunda. China. ¿China intervendrá? Si yo fuera chino, esperaría que hicieran el trabajo por mí. No me metería en más historias. Tiene su propio terrorismo yihadista o su propio terrorismo. Yo no estoy muy seguro de que sea yihadista, de que lo podemos meter en el mismo paquete, que es los uigures en la provincia de Xi'an
Y yo creo que China distingue claramente que este terrorismo que hay aquí poco tiene que ver con el suyo. Si estás en una zona de conflicto siempre te arriesgas a que te corten el cuello, pero desencadenar una guerra sin tener claro cómo poder abordarlo y demás, yo no espero que China, ni cabe esperar que China se involucre, más allá de decirles a sus nacionales: tener cuidado, no os metáis por ahí, dejadles a estos que resuelvan el problema. Sobre Bruselas, los servicios belgas. A ver, es muy difícil, sí parece que en algunos barrios belgas, en la zona del noroeste de Bélgica, hay unos viveros considerables. Sí que es claro que para la población que tienen mucho terrorista, mucho yihadista. Nosotros, que tenemos cercano a 2 millones de musulmanes, en proporción a eso tenemos pocos, pero hay que decir que es que nosotros no tenemos segunda generación. Si quitamos Ceuta, pues mayoritariamente lo que hay es todavía la primera generación, porque nuestra inmigración ha llegado hace poco, cosa que no ocurre en Francia. En Francia ya hay segunda y tercera generación. Y los problemas surgen, la radicalización surge en la segunda y tercera generación. Y hay que decir que en España ha habido, a raíz del 11 de marzo, ha habido un ponerse las pilas muy en serio y ha habido mucha detención y con una estrategia. Los del 11 de marzo de 2004, en cuanto tuvieron el explosivo en sus manos, a los 2 días, lo que tardaron en prepararlo, y a los 2 días lo pusieron. Entonces no puedes esperar a decir, bueno, sé que estos tienen explosivos, como pasa con ETA, que se sabe que tienen pues 500 kilos de explosivos, probablemente 200 pistolas, pero a veces se tienen controlado, a lo mejor se tiene un zulo que dice, bueno, déjalos a ver si les pillamos con las manos en la masa para que no les caigan 3 años, sino que les caigan 30. Pues con esto no se puede hacer eso. Esto en cuanto localizas a un señor que se está radicalizando, aunque luego le van a meter muy poca condena porque es muy poco, las pruebas que se aportan, no tenía armas, no tenía explosivos, pero la estrategia que se sigue es de intervenir de forma preventiva, aunque luego haya incluso quien sale exento de condena, y luego, eso sí, hacer una vigilancia muy exhaustiva y una clasificación súper exhaustiva en las cárceles para evitar la radicalización en los centros penitenciarios, que es uno de los sitios donde es más fácil radicalizarse. ¿Esto lo tienen los belgas? Pues, hombre, si yo tuviera que juzgar solo por lo que estamos viendo estos días, pues diría, algún problema tienen. No, el éxito en este momento no les ha acompañado al 100%. Pero es un poco arriesgado desde aquí decir si funcionan bien, mal o regular los belgas. Sí que creo que hay una enseñanza, y es que hay que trabajar más en la Unión Europea en temas de intercambio de información, porque si no, no se entiende lo que ha pasado. Grupos que están organizados en Bélgica, que proceden de Siria, que se han organizado en Bélgica y que han golpeado a París. Y que han atravesado personas que han estado combatiendo en Siria, y que han pasado por varios controles y nadie les ha detectado. Como ven, las preguntas que ha suscitado la conferencia del general Ballesteros en Zaragoza se pueden hacer en La Rioja porque somos del campus Iberus, si no, no. Bueno, me permiten esa broma, creo que teníamos aquí... Adelante. Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, buenas tardes. Me llamo Francisco. 2 preguntas muy breves. El papel de los kurdos en este conflicto, y si Erdogan y Turquía lo va a permitir, es decir, que se les utilice como ariete contra el norte de Siria. Y 2, si después de arreglar esto, que se arreglará de mala manera, pero se arreglará, lo que subyace es lo que lleva subyaciendo los últimos 70-80 años, que es un conflicto entre sunís y chiís, que al final siempre reverdece en forma, en este caso, de terrorismo, pero si no de enfrentamiento entre Irak e Irán, o en Palestina, en el Líbano, etcétera, etcétera. Y luego, por terminar, Israel, ¿qué dice de todo esto? Son 3. Bueno, el primer tema es el de los kurdos. Erdogan ha sido muy claro en esto. El PKK no puede atravesar el Éufrates. Es decir,
los kurdos tienen mucha prevención, no quieren que, Erdogan no quiere que los kurdos ganen esta guerra y que sean ellos los líderes, porque eso les daría pie automáticamente a reclamar un Kurdistán independiente y el Kurdistán independiente está repartido entre 5 países, pero el 40% está en Turquía. Entonces, para que Turquía acceda a contribuir a la paz de Siria, ha habido que los americanos han tenido que encontrar una fórmula. La fórmula ha sido: hagamos una franja de seguridad que quedará en manos del ejército libre sirio, que no son kurdos, que no son del régimen de Bashar al-Assad, que también es enemigo para los turcos, está considerado enemigo porque se supone que ayudaba al PKK, y todo lo que se meta en esa franja, que no sea el ejército libre sirio, se puede bombardear. Y ahí Turquía ha aceptado, eso le ha permitido a los americanos utilizar las bases turcas, y a los turcos les permite bombardear a los kurdos y al Daesh cuando están metidos en esa franja. Si nadie cruza esa franja, es difícil que el PKK pueda ser uno de los autores de la reconquista del territorio que hoy está en manos del Daesh, y es difícil que pueda salir como el victorioso de esta guerra. Ese es uno de los intereses de Erdogan. Por otro lado, Erdogan ha estado viendo las tropas del ejército turco, que son uno de los ejércitos, en números el ejército más grande de Europa. Han estado viendo la batalla de Kobani desde la colina, sus carros de combate, y diciendo: ahí se las ventilen. Están peleándose entre el YPG, que son los kurdos de Siria, ayudados con el PKK probablemente, y por otro lado el Daesh. Y Turquía sabe que el Daesh, antes o después, Occidente, la comunidad internacional, no lo va a permitir. Entonces él dice: mientras se desgastan los kurdos, a mí me va bien. Y lo que también me va bien es que el régimen de Bashar al-Assad no continúe. Y al final, aunque gane el Daesh, será una victoria momentánea. Eso es el pensamiento de Erdogan. Habría que preguntar luego también por el tema del petróleo, cómo es posible que hayan entrado, que los foreign fighters entren por Turquía y salgan por Turquía. Si hubiera aquí un turco me diría: oye, hemos capturado a 3.000. Sí, pero han entrado más de 10.000. Este es el tema. ¿Cómo es posible que se venda el petróleo, que no es algo que se pueda ocultar fácilmente? Por ahí también habría que preguntarse cómo no se han bombardeado los camiones hasta ahora. Hay que saber cómo se han bombardeado ahora. Ahora el primero que los bombardeó fue Estados Unidos, y hizo lo siguiente: primero tiró unas octavillas diciéndose a los conductores: bájese usted del camión porque en 3 minutos los voy a bombardear. Se bajaron y destruyeron 200 camiones. Luego bombardearon los rusos, no avisan a nadie y se cargan los camiones. Pero yo tengo que decir que en este caso el que conduce un camión que contribuye a la guerra y a alimentar la guerra del Daesh tiene que saber que si no es miembro del Daesh, como si lo fuera, porque está contribuyendo a esa guerra. El siguiente tema es: ¿habrá guerra siempre entre chiitas y sunitas? Bueno, el conflicto entre Irán y Arabia Saudita está servido desde Jomeini, desde que Jomeini puso en marcha la revolución chiita. Pero tienen su propio campo de delimitación. Ninguno de los dos quiere meterse en territorio del otro. Es decir, el sur del Líbano es chiita, el sur de Irak es chiita, pero el norte no es chiita, y ninguno de los dos se mete. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque si vamos a esa forma de ver el mundo árabe, hay que pensar que Irak acabará partida en 3. El Kurdistán, la zona sunnita, que si se parte ahora se lo queda el Daesh, y los chiitas. No sé si esto es... Bueno, yo creo que no, sinceramente creo que no. El origen del programa nuclear iraní es es ser un intocable, el que tenga una bomba atómica, o pueda tenerla y a lo mejor la tiene, que no es el caso de Irán todavía, puede hacer lo que le dé la gana, porque todo el mundo, es el caso de Israel, porque todo el mundo dice: ojo, que usted tiene la bomba atómica. Entonces puedo protestar,
pero no puedo ir más allá. Eso es. ¿Y cuál es el papel de Israel? Israel también está viendo cómo se desgasta un enemigo natural, que era el régimen de Bashar al-Assad. También piensa que el Daesh nadie va a consentir que el Daesh se quede allí establecido, y aprovecha para, cuando ve un objetivo claro de Hezbollah en Siria, porque Hezbollah, libaneses, están combatiendo en Siria, cuando localiza un depósito de armas de Hezbollah, atraviesa el Líbano, se mete por el Valle de la Bekaa, golpea y se retira. Y eso es luego la razón por la cual Hezbollah responde y Israel responde y muere un cabo nuestro. Así se escribe la historia. Israel en este momento está a la espera. Yo creo que Israel tiene que saber, tiene que cambiar la estrategia de dificultar los acuerdos con Palestina, de crear el Estado palestino. Netanyahu, el problema de Israel es que tiene un gobierno de 60 más 1. La mayoría, el Knesset, la asamblea israelí, son 120. Entonces, para gobernar tienes que tener 61. Bueno, pues eso es lo que tiene en este momento Netanyahu, pero no que haya sacado 61 diputados. Él ha sacado 32 y ha juntado 5 partidos para poder reunir 61. 2 de ellos ultra religiosos de ultraconservadores. Claro, en cuanto uno de esos partidos no esté de acuerdo con una decisión y diga yo me bajo del gobierno, el gobierno se cae automáticamente, hay que ir a elecciones. Eso le da una debilidad a Netanyahu, que hace que Netanyahu haya ya asegurado que no va a haber en esta legislatura Estado palestino. Pues eso es una mala noticia para la paz de la región, para la estabilidad. Porque eso radicaliza, eso hace que nazca la tercera intifada, que es la de los cuchillos, la de cortar. La primera fue la de las piedras, niños tirando piedras contra Merkabas, cuando había una cámara delante para llamar la atención a la comunidad internacional para que se nos cayera la cara de vergüenza al mundo occidental. La segunda fue la de los cohetes Qassam, y proporcionados por Hezbollah, Irán, que se tiraron más cohetes que prácticamente V1 y V2 en toda la Segunda Guerra Mundial, y la tercera la de los cuchillos. Todas las intifadas han sido fruto de la desesperación, es decir, si no hay otra solución, pues algo tendré que hacer, y surge ya Hamás y la acción de Hamás por encima de la Autoridad Nacional de Palestina, que es la que quiere negociar una paz. Esa es la situación. Tenemos, sí, hombre, cómo no, al diario La Rioja, claro que sí. La última, ¿eh? Bueno, Antonio del Río, ciudadano preocupado en este caso. En general, permítame que le ponga en un pequeño brete. ¿Se corresponde el papel que parece España dispuesta a asumir en esta alianza que está encabezando Hollande, en esta ofensiva contra el Daesh en Siria? ¿Se corresponde ese papel secundario con el papel protagonista que usted no ha dicho tenemos como objetivo inequívoco del propio Daesh, o es simplemente una circunstancia que viene obligada o motivada por la proximidad de unas elecciones? Hay muchas circunstancias. Hay que decir que para ser, primero, en España hay unas normas para poder intervenir, para poder lanzar una operación de paz, que es una decisión de gobierno que exige una mayoría cualificada, porque lo tiene que aprobar el Congreso. La pregunta es si con un Congreso cerrado, con la comisión permanente, es prudente, políticamente hablando, lanzar una operación de una cierta envergadura. Pero por otro lado hay que tener en cuenta varias cosas. El compromiso de España con Francia es enorme desde el año 2013. ¿Por qué digo esto? España está en todas las operaciones de la Unión Europea en África. Tiene 2 operaciones de apoyo, 2 operaciones españolas, no internacionales, no con otros aliados, solo españolas, de apoyo a Francia. Una es un avión en Dakar que está transportando material, tropas, de apoyo a la operación Barkhane, que se desarrolla fundamentalmente en Mali. Y otra en Gabón, de apoyo a República Centroafricana. Pero además tenemos otra operación solo española en Cabo Verde. Es decir, España ahora mismo, después de Francia, y Francia es una potencia de mayor envergadura que nosotros, España está dando el do de pecho y mucho más contra el terrorismo, fundamentalmente en Gabón, no es en
República Centroafricana no es terrorismo yihadista, es otra cosa, es un problema étnico de balacas y antibalacas, pero también hay una componente de musulmanes y no musulmanes, pero no es un tema de yihadismo. Pero en el resto es también Al-Qaeda en el Magreb islámico. Estamos dando el callo ahí. Claro, cuando llega el momento también de vamos a embarcarnos en otra cosa, hay que poner encima de la mesa diciendo, bueno, vamos a ver, nosotros ya estamos haciendo un esfuerzo. Esto también es lo que dice Francia, ¿eh? Francia lo que les ha dicho a los europeos, invocando el artículo 47.2, es: yo estoy llevando el peso principal contra el terrorismo yihadista en África. Ahora estoy en el Líbano, en Oriente Medio, como también está España. Ahora me voy a embarcar concretamente en Siria. Ya estaba embarcada. Estaba ya también en Irak, bombardeando. Bueno, yo creo que esto es cosa de todos y que no me podéis dejar solo en este tema. Bueno, pues en este caso, el gobierno que sea, este o el que salga, tienen que, se sentarán en la mesa con Francia, porque esto es un tema de, todos han dicho, estoy de acuerdo, te apoyo en la invocación del artículo 42.7, pero ahora, ¿qué aporta cada uno? Es un tema de relación bilateral con Francia. Cuando nosotros nos soltemos a negociar con Francia, desde luego está encima de la mesa en lo que ya estamos apoyando. Eso está claro. Y hombre, me imagino que también el momento político que está viviendo España, es decir, pues estamos, porque debería de hacerse con un gran consenso político. Esa intervención, lo que sea, debería de hacerse con un gran consenso político. La pregunta es, ¿quién? Es verdad que dices, bueno, el enemigo no espera, pero es un tema delicado, y además de eso hay otras connotaciones que no conviene ni citar. No, si alguien, echándole un poco de memoria, sabrán de lo que hablo. Pues muchísimas gracias, general, por esta apasionante conferencia. Muchas gracias.